Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023. Este es el audiovideo número 61 con el tema de las trompetas, _11. Como subtítulo, La sabiduría de Dios, quinta parte. Comentaré de la vida eterna que Dios nos ha dado. Cómo es que el mismo poder que resucitó de los muertos a Jesús es el mismo poder que actúa en nosotros. Cada vez que mencione la palabra Dios, me estaré refiriendo al Dios trinitario Elohim, ya que los traductores únicamente lo transcribieron como Dios. En lugar de Elohim, escribieron Dios en castellano. Voy a leer el libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 9. Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Voy a leer el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo 29, los versículos del 9 al 16. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto,
he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado: no entendió. Hay sabiduría de Dios y hay sabiduría humana. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Jesucristo nos revela los misterios del reino de los cielos. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 52. También nos revela los misterios de Dios. El misterio, él mismo, es un misterio de Dios y lo hace por medio de su ángel o espíritu. Voy a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesucristo inspiró a Juan, así como las escrituras están inspiradas por Dios. Porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En el libro de Mateo 10:20 dice esto: hablamos sabiduría de Dios en misterio. Voy a leer lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios como un mensaje también para nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1
al 14. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La sabiduría de Dios no se discierne por medio de la sabiduría humana. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, lo revela. Entre otras cosas, en la segunda creación de Dios también hay espíritu y hay poder. Cristo, espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. El espíritu que da vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios se manifiesta en nosotros a través de Cristo para darnos la vida eterna. Un misterio que es revelado por el Espíritu de Dios y de Cristo, el Espíritu Santo. Voy a leer
en el libro de Efesios, el capítulo 3, los versículos del 13 al 21. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El poder que actúa en nosotros es el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo. La palabra santo significa apartar para Dios. Solo Dios aparta o santifica para su obra, su extraña obra y su extraña operación. Voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 21. Efesios 1, del 15 al 21. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos revela el poder y la sabiduría de Dios, las cosas de Dios. Por medio del Espíritu conocemos a Cristo. Y si conocemos a Cristo por medio del Espíritu, también por medio del Espíritu que mora en nosotros, conocemos a Dios. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 19, está escrito: los traductores escribieron en el versículo 7 que leí, para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 19, dice: si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Dice Jesús. Jesús y Dios son uno. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también
todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Acabo de leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Y en el versículo 7, los traductores escribieron en griego, la palabra verbo. El verbo en griego es logos, y en arameo membra, con R, membra. Se refiere a Dios. Por ahora diré que es la esencia de Dios, lo que Él es, el concepto de Dios. Obviamente, el ungido por Dios, el Mesías o Cristo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Jesucristo se revela a nosotros con el mismo nombre que se reveló a Abraham, padre de la fe, en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, el Dios Todopoderoso. Voy a leer Apocalipsis 1, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Jesucristo, por medio de su Espíritu, que también es el Espíritu de Dios, nos revela los misterios. El misterio de la iniquidad es que todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Aún
la creación de Dios y la Trinidad de Él están imitadas. Absolutamente todo está imitado. También los misterios de Dios están imitados. El diablo tiene sus misterios a imitación de los de Dios. Por cada misterio de Dios, el diablo tiene un misterio. Dios eligió al pueblo de Israel. El diablo también eligió al pueblo de Israel. Lo engaña. Voy a leer el capítulo 7 del libro de Oseas. Esta profecía, junto con el capítulo 8 del libro de Oseas, que más adelante leeré, es alfa y omega, principio y fin. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Israel, Efraín y Samaria son los nombres usados en el Antiguo Testamento para referirse al reino del norte, las 10 tribus de Israel. Y el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. En ocasiones solo es mencionada como Judá. Esta está profetizado que se unirán en una sola nación. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 15 al 28. Voy a leer Oseas, capítulo 7, versículos del 1 al 16. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con sus copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus sacrificios. Toda la noche duerme el hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron.
Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Con esto termino. Que Dios nos cuide.